El Estado se acerca a usted cada año y le retira una porción de lo que ha producido. Si lo hiciese un particular, lo iríamos a llamar por su nombre. Cuando lo hace el Estado, lo llamamos sencillamente impuesto. La pregunta de hoy no es si conviene bajar tal impuesto para recaudar más. Es más radical aún y proviene de la larga y rica tradición de pensamiento económico que inspira todos nuestros videos. Esta es de la Escuela Austriaca de Economía. Para esta tradición, todo impuesto tiene a la vez un problema ético y otro económico. Y ninguno de los dos se espera que vaya a desaparecer por bajar la tarifa del impuesto. Lo veremos a propósito de las rebajas que ha propuesto la campaña de Abelardo de la Espriella, propuestas reales que son compromiso de su programa de gobierno. Empecemos por lo importante. La diferencia entre el impuesto y el robo no es de esencia, sino de escala y de costumbre. El impuesto se cobra bajo la amenaza de coacción y sin el consentimiento de quien lo paga, del supuesto contribuyente. Ningún intercambio voluntario funciona así. De ahí una conclusión que este enfoque sostiene sin eufemismo alguno. Cobrar impuestos es, en todo momento, un acto de despojo, un intercambio al que solo se accede ante el argumento de la fuerza. En el fondo, un intercambio involuntario. Y no es una idea nueva. Ya en 1850, un precursor de esta tradición, el economista francés Frédéric Bastiat, denunció lo que llamó el saqueo legal. Esto es el uso de la ley para tomar la propiedad de unos sin su consentimiento y transferirla a otros. Y enumeró entre sus formas expresamente la supuesta tributación progresiva. De esa raíz proviene la fórmula con que hoy suele condensarse la idea. Los impuestos son un robo. Note aquí la consecuencia. El carácter reprochable del impuesto no depende del monto que vaya a tener. Un impuesto bajo es pues un despojo pequeño. Uno eliminado es un despojo que cesa, que ya no es más. Por eso, desde esta óptica, cualquier reducción de cualquier impuesto es ya una mejora. No porque mejoren las finanzas públicas, sino porque encoge la esfera de la coacción estatal. Entonces, después de todo, ¿de qué medidas estamos hablando? Y aquí lo importante, no son invenciones para poder hacer este video. Según su campaña y claramente la cobertura de prensa de estos días, Abelardo de la Espriella plantea 4 frentes. Primero, eliminar el llamado impuesto saludable sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ha tachado de puramente ideológico. Segundo, desmontar y de forma gradual el infame impuesto del 4 por mil, el impuesto a las transacciones financieras. Tercero, reducir la carga tributaria sobre los sectores productivos, sobre el sector empresarial, con tarifas diferenciadas para millones de microempresas. Y cuarto, aliviar en general los impuestos de la población. Conviene marcar acá el contraste porque define la elección de fondo. Su rival, el señor Iván Cepeda, propone todo lo opuesto, esto es, profundizar la progresividad tributaria, ampliar la base gravable y gravar las grandes fortunas y reducir las exenciones a las grandes empresas y elevar la tributación efectiva sobre las altas rentas. Es decir, más impuestos y más tarifas y tarifas más altas, no menos. La diferencia es también filosófica, por decirlo de alguna forma. Para Cepeda, los impuestos son el aporte solidario que permite a un país avanzar. Para la tradición que exponemos, son justo lo que describimos hace un momento, un robo. Tomemos entonces las medidas de la Espriella y con ello veamos qué efectos cabría esperar si logra acaso esto que se ha propuesto. El caso más nítido es el del 4 por mil. Recae sobre el acto mismo de mover el dinero nuestro, el propio dinero, es decir, sobre el intercambio. Y aquí el diagnóstico es tajante. Gravar el intercambio penaliza la división del trabajo. Cuando encarecemos cada transacción que pasa por el sistema financiero, muchos intercambios pues terminan volviéndose menos atractivos y algunas operaciones empresariales pierden todo sentido. Y lo hacen, pierden todo sentido porque ese costo se come eventualmente la ganancia. Hay un efecto un poco más sutil. Para esquivar el gravamen, parte de la actividad se repliega hacia una suerte de mercado negro de transacciones. Esto es, arreglos paralelos, arreglos con menor grado de
transparencia, con más fricciones, que terminan siendo en últimas más costosos. Y esto es clave. El problema no es que la gente use efectivo. El efectivo es una forma de intercambio perfectamente legítima. El problema es que el impuesto empuja de alguna forma la actividad hacia canales algo opacos, por así decirlo, algo poco transparentes que nadie elegiría sin él, y entorpece la coordinación del mercado y por ende la capacidad del sistema de precios para transmitir información fiel o fidedigna. Eliminarlo deshace de alguna forma esa distorsión. Las transacciones vuelven a fluir como cada quien prefiera, de forma más transparente y más barata, y la división del trabajo claramente se amplía. Hablemos del impuesto saludable. El impuesto saludable es, por así decirlo, el más revelador porque su defensa parece, al menos en el papel, sólida. Grabamos lo dañino para desincentivar su consumo, pero el efecto real es muy distinto del que se anuncia en primer lugar. ¿Quién paga ese impuesto? La intuición y el anuncio del impuesto dice que es el consumidor y lo paga como un sobreprecio, pero no es así. El precio que cobraba el vendedor ya maximizaba su ingreso. Y el impuesto, la verdad es que no cambia lo que el comprador está dispuesto a pagar. El precio sube en alguna medida, sí, concedido, pero mucho menos que el impuesto. Nos preguntamos entonces sobre quién recae entonces el grueso de la carga, hacia atrás, sobre quienes participan en las distintas etapas de esa industria. Estos son los proveedores, los dueños del capital específico y muy concretamente los trabajadores, los que embotellan, los que transportan y los que contribuyen a la producción. Cuando el rendimiento del sector cae, la actividad se contrae y son esos empleos y esos salarios los primeros en sentirlo. Lejos de castigar al consumidor que compra una gaseosa, a quienes de verdad golpea es a los trabajadores de la cadena productiva, entre otros, claramente. Y note aquí lo decisivo: el impuesto ni siquiera cumple el objetivo para el cual se diseñó. Si apenas se encarece el producto, apenas reduce su consumo. Y el daño cierto que sí produce cae sobre la producción y sobre el empleo, no sobre el problema de salud que supuestamente decía atacar. Aquí hay una segunda objeción, una objeción de fondo. Justificar este impuesto como corrector supone que alguien puede medir de alguna forma y comparar el bienestar entre personas y ponerle tarifa al daño social. Eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque no hay una unidad para sumar las satisfacciones de individuos distintos. Por eso, el impuesto es, en rigor, ideológico. Quienes lo diseñan no corrigen una falla del mercado. Simplemente están en un profundo desacuerdo con las preferencias alimentarias de la gente del común y las reemplazan por las suyas. Eliminarlo no premia a nadie. Devuelve al consumidor la última palabra sobre lo que come, y a los trabajadores de esa industria pues termina de devolver el empleo que el impuesto les quitaba en primer lugar. Tercer y cuarto frente: los impuestos a las utilidades y al capital son, pues para esta tradición de la Escuela Austríaca de Economía, unos de los más ruidosos porque golpean la fuente misma de la acumulación de capital, y esa acumulación es la que sostiene la productividad y los salarios reales del futuro. Castigar el rendimiento del capital, pues ¿qué hace? Lógicamente deprime la inversión. Rebajar esa carga la reorienta hacia cursos de acción que resulten en capitalización. Y una precisión: desde esta óptica, el empleo formal pues no se crea por decreto. Aflora cuando se retira el desincentivo que pesa sobre quien invierte y sobre quien contrata. La rebaja a las familias opera igual. Devuelve ingreso a sus dueños, eleva el ahorro y el nivel de vida. Y la simplificación para los pequeños negocios elimina ese odioso laberinto de trámites sin fin que funciona como un impuesto encubierto sobre su tiempo, que es un factor importantísimo para cualquier negocio, pequeño o grande. Y aquí en este punto suele aparecer la famosa curva de Laffer, que incluso esta campaña de Las Priella ha invocado. Dice solo un hecho aritmético: existe una tarifa que maximiza el recaudo por parte del Estado, de modo que bajar impuestos puede aumentar la recaudación o puede reducir esa recaudación según el tramo. Eso sirve apenas para desactivar la objeción algo ingenua de que rebajar impuestos hunde las cuentas, pero ese no es el punto
punto acá. Desde este enfoque austriaco, justificar la rebaja porque aumentaría el recaudo sería un error, incluso un peligro, porque convertiría el recorte en un instrumento para que el Estado extraiga con más eficacia forzosamente recursos. El objetivo correcto no es un fisco más rico, sino un Estado más pequeño. Suponga que un recorte se pagara solo y el recaudo no cayera. ¿Esto bastaría? Pues no, me temo que no. La asignación racional de recursos exige cálculo económico y el cálculo exige precios de mercado que solo surgen del intercambio voluntario entre propietarios privados. El Estado, cuando gasta lo que recaudó por la fuerza los impuestos, opera por fuera de ese mecanismo. No enfrenta las pruebas de pérdidas y ganancias que enfrentan los empresarios. Una empresa que asigna mal pierde dinero, recibe la señal y corrige o desaparece del mercado. El Estado no. Sus ingresos no vienen de consumidores que puedan dejar de comprarle, sino de la coacción. Roto ese lazo, no hay forma de orientar el gasto hacia lo que la gente valora ni detectar el error. La mala asignación no es accidente de funcionarios torpes, es estructural. Por eso el impuesto destruye por partida doble. Del lado del cobro, claramente desincentiva, pero del lado del gasto público, el gasto del Estado, asigna mal por necesidad. Recaudar con eficiencia no redime nada, solo atenúa recaudando menos para gastar menos y se cancela no recaudando. Una cosa es la idea y claramente otra la ejecución. En el plano legal, toda rebaja pasa por el Congreso y la experiencia reciente es algo elocuente. Las reformas tributarias del gobierno actual del de Gustavo Petro se han estancado por falta de respaldo político y un ambiente parlamentario adverso, por llamarlo de alguna forma. Si subir impuestos cuesta tanto, bajarlos con un hueco fiscal por cubrir no cuesta menos. Además, la Corte Constitucional revisa estas leyes y ya antes tumbó artículos de la reforma de 2022 que terminó recaudando mucho menos de lo previsto. Y pesa un dato mayor: la regla fiscal está suspendida y debería reactivarse en 2027 con el mayor déficit fiscal en 20 años. Recortar ingresos sin recortar gasto público, ahí choca con la sostenibilidad fiscal. El caso de Javier Milei en Argentina ilustra qué tan exportable, por así decirlo, es un programa libertario. Milei no empezó bajando impuestos, empezó por el gasto, por la motosierra, y adelantó que solo podría bajar impuestos una vez estabilizada la economía. Logró en 2024 el primer superávit financiero desde 2010 y bajó la inflación de más de 200% anual, aunque con un alto costo social inicial, pues como todos lo sabemos. La pobreza se disparó antes de descender. Esa secuencia es la que este razonamiento predice. El alivio tributario genuino exige primero contraer el gasto, si no, el faltante reaparece como deuda o inflación, una especie de impuesto oculto. Pero la exportabilidad tiene límites. Argentina, como lo recordamos, venía de una hiperinflación o cerca de una hiperinflación que abrió una ventana para la terapia de choque. Y aún así, Javier Milei gobernó con un Congreso esquivo y presupuestos que en últimas naufragaron. Colombia no tiene ese mandato de crisis. Sí tiene una corte fuerte y una regla fiscal por reactivar y carece de los mismos poderes de decreto. Trasplantar el programa no es imposible, no estamos diciendo eso, pero sería mucho más lento y muchísimo más disputado. Bueno, y con esto entonces resumamos un poco. Desde este enfoque, eliminar el impuesto saludable, el del 4 por mil o la carga sobre empresas y familias, es positivo por razones que no dependen del recaudo. Devuelve libertad de elección, restablece los incentivos a producir, ahorrar e invertir y encoge un acto que esta tradición, desde Frédéric Bastiat hasta hoy, considera en sí mismo pues un robo, un despojo. El recaudo nunca fue el punto. Cada peso que el Estado no toma es un peso que vuelve al terreno de la cooperación voluntaria. Lo demás, cómo, cuándo y contra qué resistencias, es ya una cuestión de política. Y en buena medida, eso es lo que los colombianos van a definir pronto, el 21 de junio, en la Sur. Muchísimas gracias por ver nuestro video de hoy. Apreciamos muchísimo cualquier like y la suscripción que puedan hacer y que
compartan este video con quien ustedes quieran. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Chao.